Capítulo 17. Se decidió que, en marzo, solo la señora Bennet y Jane irían a Londres, ya que los Gardiner solo podían permitirse alojar a 2, y la señora Bennet no se dejaría vencer. Quizás su madre podría facilitar la entrada de Jane en la única sociedad que importaba, la del señor Bingley, debido en parte a su falta de decoro, con más éxito del que Elizabeth podría aspirar razonablemente. Más allá de los detalles de la singular persistencia de su madre, su posición como matrona le otorgaría ciertas libertades que las jóvenes no podían alcanzar. Elizabeth se sintió en paz con esto en pocos días, sorprendiéndose incluso a sí misma. Nunca había sido de las que se conformaban con la monotonía, pero comprendía la sabiduría o incluso la necesidad del arreglo actual. Simplemente tendría que conformarse con las cartas cuando llegara el momento, y mientras Jane aún estuviera en Hertfordshire, hacer todo lo posible para inculcar en su hermana la confianza de que merecía la felicidad y que su consuelo era tan importante como el de su madre y hermanas. La suposición de que Jane pudiera estar actuando para proteger específicamente a Elizabeth ni siquiera había pasado por la mente de esta última cuando orgullosamente le dijo a su hermana mayor que con gusto moriría solterona y que pasaría todo el tiempo entre el presente y ese futuro potencialmente inevitable, siendo de tanta utilidad para Jane como fuera posible. Su tía se había marchado esa mañana, pero sus palabras persistían en la mente de Elizabeth. Quizás sería mejor reconocer sus propias reservas y límites. No le entregaría el control de su vida a un hombre al que jamás podría respetar, pero todo lo que no fuera eso se haría. Jane no tenía esas reservas, pero a veces, cuando la mente y el espíritu están dispuestos, el cuerpo es débil. Incluso el subconsciente de la persona más altruista se resistiría a la idea de condenarse a décadas de silenciosa discordia, en el mejor de los casos. La señora Bennet hablaba con entusiasmo de sus planes para la temporada de Jane en Londres con cualquiera que estuviera cerca, ya fuera un oyente dispuesto o un interlocutor activo. A diferencia de su esposo, el tema podía ser algo novedoso, pero la necesidad de bloquear las efusiones de su dama era una realidad tan antigua como su matrimonio. Inevitable y, además, sin un final a la vista, salvo que uno sobreviviera al otro. Puede que no sea cristiano, pero el señor Bennet esperaba ser él quien se liberara de una pérdida en la familia. Y no al revés, pues anhelaba disfrutar de su propio hogar en paz. Pero tal oportunidad se había presentado inesperadamente. La señora Bennet estaría a 32 kilómetros de distancia durante al menos casi un mes, aunque Kitty y Lydia, e incluso hasta cierto punto Mary, sin duda mantendrían el volumen estable dentro de los muros de Longbourn sin la señora Bennet. Un padre no era injusto al faltarle el respeto a sus hijas pequeñas y muy tontas. Los pensamientos de Lydia estuvieron menos agradablemente ocupados durante el mes que transcurrió antes de que su madre la abandonara. Nunca había habido a alguien tratando tan mal e injustamente como ella. Para ella, quedar excluida de la maravilla de visitar Londres era tan malo como su propia muerte o ser repudiada por su madre. No le importaría que la desaprobación de su padre nunca cesara, pero perder tan evidentemente el favor de la señora Bennet fue un golpe que su confianza no pudo resistir. Recurrió a la mezquindad con toda su familia y no dedicó ni una sola palabra ni un solo pensamiento amable a ninguno de ellos. Kitty deseaba ser guapa o interesante, mientras que Mary deseaba lo mismo, pero con enfoques completamente diferentes sobre si esto podía lograrse. Y de ser así, cómo alcanzar la distinción de ser respetada y valorada. Ataques de discordantes y sonatas para piano llenaron sus días durante un gélido febrero. Capítulo 18. La noche antes de Londres.
La semana previa a la partida de Jane y la señora Bennet rompió el estancamiento y aunque se transformó en una energía frenética y numerosas quejas de más de un sector, fue una mejora con respecto a la monotonía que se había instalado en Longbourn. Elizabeth y el señor Bennet nunca habían recibido con tanto entusiasmo las quejas de la señora Bennet sobre sus nervios, ni las de Lidia sobre su deprimente primavera. No solo no iba a viajar a ningún sitio, sino que el señor Wickham cortejaba mucho a la señorita Mary King, lo cual era muy irritante, y ella no dudaba en contárselo a todo el vecindario, y mucho menos a su familia. Tan a menudo como los veía, para Kitty era una conversación casi a cada hora, para las mujeres de la casa cada comida, y para el señor Bennet la cena, mientras pudiera soportarlo. Y Mary siempre tenía un nuevo verso que solemnizar sobre la preocupación de su hermana, lo cual era impresionante por la cantidad y frecuencia con que esto ocurría. Mientras Elizabeth terminaba de ayudar a Jane a elegir qué empacar y doblar sus vestidos para meterlos en la camioneta, la noche antes de partir abordó el tema de los Bingley. Intentando fingir desinterés, reflexionó en voz alta si otras damas de Londres preferían la sede de colores tan brillantes como Caroline o si eran una interpretación personal de la moda. Jane no respondió, así que necesitaba un enfoque más directo. Jane sabe que nuestra madre está decidida a invitarte a todos los bailes y eventos a los que pueda conseguir una invitación y a llenar el resto de tus días con salidas diseñadas para que la mayor cantidad de gente posible pueda verte. Tu belleza y tu serenidad, Londres es grande, pero la cantidad de destinos y reuniones sociales de este tipo es limitada. Me atrevo a decir que volverás a encontrarte con mucha gente inesperadamente. Elizabeth aún no había podido ser del todo transparente con qué personas en particular, pues conocía los delicados sentimientos de su hermana al respecto, pero era necesario fortalecer a Jane para que, sí, mejor dicho, cuando estuviera presente en compañía del señor Bingley, pudiera mantener la calma interior en lugar de simplemente fingir. Nadie podía actuar con sensatez en un estado de pánico, ni siquiera su angelical hermana mayor. Jane suspiró, y Elizabeth lo interpretó como una señal de que habían comprendido sus indirectas. Esa fue toda la respuesta que recibió, así que, tras un largo silencio entre ellas, continuó. Debes estar preparada, querida Jane. No permitiré que te pille desprevenida, y por lo tanto que no puedas aprovechar esta oportunidad. Desear la propia felicidad no es vergonzoso, ni egoísta, ni anticristiano. Si nuestros corazones no están llenos de paz, ¿cómo podemos servir a los demás y consolarlos? No podemos ser verdaderamente útiles a nadie mientras estemos en la miseria. Jane sonrió con tristeza ante esto. Entonces seré feliz en cualquier situación en la que me encuentre, no solo en Londres, sino en mi vida futura. No permitiré que nada ni perjudique mis posibilidades de ser útil a ti, a toda mi querida familia y a cualquier otra persona que pueda estar dentro de mi círculo de influencia en los próximos años. No es eso lo que quiero decir, como bien sabes. Si insistes en ser tan obtusa, puede que me vea obligada a mostrar mi franqueza en contradicción con tu desprecio. No creo que esa sea una palabra, Lizzie. Las chicas balbucearon con una ligereza inesperada, pero muy bienvenida. Aún así, transmito lo que quería decir. Incluso el mismísimo bardo creó palabras que antes no existían cuando ninguna las servía. ¿Por qué no iba a hacer lo mismo?, dijo Elizabeth entre risas. Luego, respirando hondo para recuperarse, retomó el tema que hasta entonces había estado dando vueltas. Espero, querida Jane, que conozcas a un hombre que te haga feliz y segura. Ojalá el señor Bingley, ya que estarás en Londres solo 4 semanas y ese tiempo es demasiado corto para sembrar la semilla de una nueva amistad y que crezca hasta tal punto. Será mejor que recuperes una antigua que antes era fuerte y haga todo lo posible por recuperarla.
Jane no respondió y no quiso mirar a Elizabeth a los ojos, pero a juzgar por su respiración estaba bastante afectada. «Buenas noches, querida Jane», dijo Elizabeth apagando la vela.